Recuerda que hemos estado hablando de procesos, ¿cierto? Y retomando lo que el domingo pasado dijimos, que en el sentido bíblico los procesos nos llevan a transformación, a perfección. Y hemos visto desde que iniciamos el año cómo Dios hace procesos en las vidas. Vimos la vida de Esther, la vida de José, la vida de David, y hoy vamos a entrar un poquito más profundo y vamos a ver lo que la Biblia nos enseña acerca de esos procesos, acerca de esos pasos. Precisamente, si me regalan la gráfica, les agradezco. Hoy vamos a ver 4 pasos, y aquí los tenemos, si los alcanzan a ver todos. Tenemos 4 pasos que la Biblia nos enseña que todo hijo de Dios debe vivir en su proceso de transformación o de perfección. Algunos de pronto lo conocen, para otros es nuevo, pero es importante que entendamos lo que el Señor nos enseña. Y aquí ven ustedes en esta gráfica que todo comienza con el primer paso, que es, ¿ven desde ahí todos? Llamados, ¿sí? Y el segundo paso es la conversión. El tercer paso es justificación y el cuarto paso es santificación. Y por qué no decir el quinto paso es la vida eterna. Como les dije ya, todo hijo de Dios debe pasar este proceso. Y vamos a ver rápidamente, solo tengo media hora, así que voy a hablar rápido porque luego sigue el pastor y tengo que usar bien estos minutos. Vamos a hablar un poquito del primero, que es el llamado. Dios nos llama a todos. Dios nos llama y Dios usa personas. Dios usa aún diferentes situaciones para llamarnos hacia Él. Casi todos los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, ¿cuántos aceptaron a Jesús como su Salvador? Aquí hay un buen grupo. Casi todos tuvimos el privilegio de que alguien nos compartiera el Evangelio, ¿verdad? Dios usó a alguien, una persona que nos habló del Evangelio de Jesús, y de esa manera Dios nos llamó. Tal vez otras personas escucharon, fue un programa radial, o tal vez otras personas recibieron un volante, o la Biblia llegó a sus manos, o tal vez, no sé, ahora a través del internet, en las redes. Y unos pocos, porque he escuchado el testimonio de algunos decir, unos pocos sencillamente de su propia voluntad pasaban por una iglesia y sintieron entrar o sintieron acercarse a una iglesia cristiana y de esa forma recibieron el llamado de Dios. Pero de una forma o de otra, Dios en su gran misericordia nos llama para que le conozcamos. Precisamente la palabra de Dios, hoy voy a dar muchos textos porque eso que está ahí es lo que la Biblia nos enseña. Yo no vengo a decir cosas de una religión, vengo a decir lo que Dios nos dice que debemos hacer. Y en ese proceso dice en la palabra de Dios acerca del llamado, Apocalipsis 3:20, dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si usted quiere tomar nota de los textos, es bueno. Estamos hoy aprendiendo una doctrina muy importante en la vida cristiana. Y Jesús es el que está hablando aquí, dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es el llamado que Jesús nos hace. Dios nos llama. Como todo un caballero, Él nos llama, pero Él espera que nosotros tomemos una decisión. ¿Alguno aceptó a Jesús porque lo obligaron a hacerlo?
No, todos tomamos un día una decisión. Dios respeta el libre albedrío que nos dio, así que Él espera que nosotros tomemos una decisión y aceptemos el llamado que Él nos hace. Ahora, por la misericordia de Dios, la luz de Dios un día nos resplandeció. Por la misericordia del Señor, la luz del Señor llegó a nuestras vidas. ¿Por qué decimos la luz? Porque la palabra nos enseña también, este texto simplemente voy a mencionar la cita en 2 Corintios 4, nos dice que todos los que están lejos de Dios, que están en pecado, están enceguecidos, su mente está enceguecida, sus ojos espirituales están enceguecidos por el pecado y no conocen, no pueden ver la luz de Dios. Pero cuando Dios nos hace el llamado, es un momento donde la luz del Señor resplandece sobre nosotros. Y dice así la palabra de Dios: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahí está en Efesios capítulo 1. Qué lindo que un día el Señor brilló sobre nosotros. Y si aquí hay amigos que nos están escuchando, que vinieron por primera vez, este es un día que el Señor está brillando a tu corazón y trayendo la luz de Él y alumbrando nuestros ojos. El mismo apóstol Pablo nos habla del proceso del llamamiento. Él dice en Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y hoy nosotros podemos decir lo mismo, no solo el apóstol Pablo. ¿Fuimos apartados por Él desde el vientre de nuestra madre? ¿Sí? ¿Sí? Créalo. Usted fue concebido y fue porque Dios le dio vida y Dios le apartó para que fuera su hijo, y Dios nos llama por su gracia. Todos los hijos de Dios recibimos un llamamiento que nos da Él en su gran benevolencia, pero Él espera que nosotros decidamos si queremos aceptar ese llamamiento o no queremos aceptarlo. Puede que hayan aquí personas que están hasta ahora en esta primera fase, han recibido el llamado de Dios, pero no han dado el paso al siguiente tema que vamos a hablar. El siguiente paso que tenemos es la conversión. La conversión es el momento cuando yo acepto el llamado que Dios me está haciendo. Es el momento de acercarme a Él y es el momento en que yo reconozco como mi Salvador al Señor Jesucristo. Yo le reconozco como el Hijo de Dios. Y es lo que precisamente Dios nos dice en la palabra, en Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En el momento en que tomamos la decisión y tenemos la convicción absoluta de que necesitamos a nuestro Señor Jesucristo y que Él es el Hijo de Dios y lo creemos en nuestro corazón, entonces damos inicio al proceso que se llama conversión. Pero la conversión tiene dos cosas más. La conversión es venir ante Dios en arrepentimiento de pecados. En el momento en que yo acepto a Jesús como mi Salvador, yo debo llegar al punto de reconocer que he pecado. Que la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos
destituidos de la gloria de Dios. Desde que Adán pecó, todos hemos pecado. Así que yo reconozco que he fallado, que he hecho lo malo y que la única manera de poderme acercar a Dios es que la sangre de Jesucristo me limpie de todo pecado, porque Dios es santo y no habita con el pecado. Entonces yo debo acercarme a Dios y debo reconocer también que el pecado me afecta a mí y que con el pecado afecto a todos los que están a mi alrededor. Por eso debo tener una decisión de renunciar al pecado. De ahí que es tan importante con las personas que aceptan a Jesús como su Salvador, que haya un proceso de consolidación. Si hay aquí personas que van a aprender este año a consolidar, a discipular, siempre lleva al nuevo convertido a entender este aspecto importante del arrepentimiento, de renunciar al pecado y hacer la voluntad de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Eso está en Hechos 2:38. Lo digo porque no sé si ven bien la cita bíblica. También en Timoteo 2, 2 Timoteo 2:19 dice: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y dice también que a veces hasta lo proclamamos, pero de ahí que lo vivamos es importante. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y el último de este tema dice en Hechos también 3:19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué hermosa la palabra, ¿verdad? El Señor nos llama a arrepentimiento. No hay otro camino, ¿sí? No hay otro camino. Debe haber un arrepentimiento genuino, porque hay muchas personas que a veces hacen los llamados en la iglesia y pasan aquí adelante y lloran y saben que han hecho lo malo, pero vuelven a pecar. Y Dios nos está llamando a que tomemos la decisión rotunda, radical, de arrepentirnos. He hecho lo malo, Señor, me arrepiento, y que estoy reconociendo lo dañino que es el pecado, porque me separa de Dios, porque me hace daño a mí y porque le hago daño a los demás. Reconocer que soy pecador y que necesito a Dios y que necesito que la sangre de Jesucristo me limpie, y necesito ser libre de la maldición del pecado. ¿Claro hasta aquí? La tercera parte de la conversión, fíjese todo lo que implica la conversión. De ahí que no sé si algunos es mejor que vayan pensando si ya pasaron bien este paso. La tercera parte de la conversión es una decisión de cambio. Precisamente la palabra arrepentimiento es girar de dirección. Es que si yo iba caminando así hacia este lugar y me arrepiento, yo doy un giro total y comienzo a caminar hacia el lado opuesto. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí el Señor? Es que yo caminaba de acuerdo a mis pensamientos, de acuerdo a mi voluntad, de acuerdo a lo que yo quería hacer, de acuerdo a los apetitos desordenados de mi carne. Yo hacía lo que quería, pero en el momento en que llego a Jesús y lo reconozco como mi Salvador y me arrepiento de mis pecados y pido que la sangre de Cristo me limpie, yo tomo la decisión. Y de ahí que también es necesario la consolidación, para que alguien me ayude a hacer esto, ¿sí?
Porque algunos aceptan a Cristo y, oiga, ven, es por acá. Ah, sí. Yo tengo que cambiar hacia una vida de rectitud, de santidad, de no hacer más lo que yo quiera, de empezar a hacer la voluntad de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios en Oseas 14, porque los caminos de Jehová son rectos. Si tú caminabas así, como querías, como la vida te llevaba, es que esa es la moda de hoy. Ahora, cuando vienes en arrepentimiento al Señor, los caminos del Señor son, diga conmigo, rectos. Dígale al del lado, los caminos del Señor son rectos y los justos, dice, los justos son los que andan por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Y dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es un cambio total de vida. Hasta ahí, volvemos a la gráfica, por favor. Hasta ahí entonces hemos hablado de 2 pasos, ¿sí? Y el primer paso lo tenemos ya en el llamado, el segundo paso, la conversión. ¿Sabe que hay muchos que se quedan en ese paso? Porque no se han convertido del todo, porque juegan a ser y no ser. Ay, pues yo voy a una iglesia cristiana. Hay aún hasta los que dicen, pues yo diezmo, pero no se han convertido. Porque recuerden, la conversión es una decisión donde yo reconozco a Jesús, donde yo me arrepiento y decido cambiar de vida. Entonces sí paso a la siguiente, a la tercer escalón, que es glorioso ese escalón. Yo le digo a toda persona, si realmente reconociéramos lo que significa ese tercer escalón, viviríamos de rodillas todos los días de nuestra vida. Y ese escalón se llama justificación. Justificación es el acto de Dios de declarar justo a un pecador por medio de la fe en Jesucristo. Es un acto gratuito. Tú no tienes que hacer nada para obtenerlo, más que lo que dijimos anteriormente: aceptar el llamado, creer, pedir perdón de pecados, reconocer a Jesús como Hijo de Dios y comenzar una nueva vida, decidir que quieres comenzar una nueva vida. Pero nada más tienes que hacer. Tal vez las religiones piden cosas, piden sacrificios, piden cumplir ritos, piden hacer ciertas cosas. Y como Dios no nos llama a religión, Él nos justifica en forma gratuita e inmediata. ¿Recuerdan ustedes esa ocasión en que Jesús estaba muriendo en la cruz y habían 2 ladrones también crucificados al lado y lado? Y uno de los ladrones empezó a decir cosas feas, pero el otro dijo: no te da vergüenza, estamos ya muriendo y este es el Hijo de Dios. Ese ladrón en su cruz reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Reconoció que habían hecho lo malo y que ese hombre era santo y que era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy. No le dijo: vas a pasar al purgatorio y del purgatorio va a ver si puede pasar a otro paso. Le dijo: hoy estás recibiendo la salvación, en otras palabras. Hoy estarás conmigo. Eso es justificación. Es que pasas en un momento de ser un pecador a ser un justo. ¿Por qué? Por la gracia de Dios.
por la misericordia de Dios, por el amor de Dios que te mira con ojos de amor, y que si vienes a Él arrepentido de tus pecados y diciéndole: Dios, te necesito, eres el Hijo de Dios, reconozco que eres mi Dios y te pido perdón por mis pecados. Ay, eso enternece el corazón de Dios. Inmediatamente, por la obra de Jesús en la cruz, somos hechos justos. Es por la gracia de Dios. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Escuchen esto, es como si estuviéramos en un tribunal, en una sala de juicio, y cuando el hombre pecó, sencillamente se da una sentencia. El juez dice: eres culpable. Inmediatamente el hombre quedó como esclavo del pecado, y tu castigo es condenación y muerte. Así quedó la humanidad cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. No había nada que hacer, pero Dios en su gran amor envió a su Hijo, su único Hijo, para morir por los pecados de la humanidad. Y dice la Biblia que Él en la cruz cargó sobre Él todo el peso de nuestro pecado, todo el castigo que debíamos recibir nosotros lo cargó Él para darnos salvación y redención. Por eso Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en justicia, por cuya herida fuimos sanados. Y el texto hermoso de Isaías 53: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Además de esto, en la justificación, lo único que yo he hecho es creer en Jesús como el Hijo de Dios. Y dice Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Otro aspecto de la justificación es que estamos en paz con Dios. Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es como decirlo en nuestras palabras. Cuando uno hace un arreglo con alguien y todo queda claro, el uno le da la mano al otro y le dice: quedamos en paz, ¿cierto? No le debo nada, todo arreglado, ¿sí? Quedamos en paz. En el momento en que somos justificados, quedamos en paz y venimos en amistad con Dios. Al ser justificados, a más de ser, y esta es la parte hermosa de la justificación, bueno, todo es hermoso, pero esta es la parte preciosa del centro de la justificación, es que en el momento en que somos hechos justos, no solo para ir, sino que por la benevolencia, el amor de Dios, de ser pecadores, de ser condenados, pasamos a ser justos, y no solo justos, sino hijos de Dios. Y no solo hijos de Dios, sino dice también coherederos con Cristo. Dice la Biblia: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos de Dios.
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu Santo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no somos esclavos, sino hijos. Y si hijos, también somos herederos de Dios por medio de Cristo. Si por ahí le queda a alguno la duda y anda en un rincón llorando, es que yo no sé quién soy. Pobrecito yo, nadie me ama, nadie me quiere. Si eres hijo de Dios, más vale que creas y sepas tu posición en Dios. Primera de Juan 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dígale al del lado, somos hijos de Dios, escogidos por Él. Y llegamos al cuarto paso, que es la santificación. En el momento que hemos recibido el llamado, que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador y hemos entrado en la conversión y hemos sido hechos justos, entonces comienza un proceso en nuestras vidas que se llama santificación. ¿Qué es la santificación? Es la voluntad de Dios para nosotros. Lea Primera de Tesalonicenses 4 que dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿A qué te ha llamado Dios? Dígalo, dígalo. He sido llamado a santificación. Pero tristemente muchos cristianos, con el evangelio light que se practica, se quedan en la parte de la conversión, acepté a Cristo, qué lindo, me perdonó de los pecados, ahora todos somos cristianos y ahora todos somos hijos de Dios, qué hermoso, alcen las manos y abrácense unos a otros. ¿Cierto? Evangelio light. Pero ahí no para, y ahí es el proceso, y ojalá que nosotros este año entremos en este proceso y que lo estemos haciendo y permitiendo al Espíritu Santo que lo haga completo en nuestras vidas. Fuimos escogidos para santificación. La Biblia dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre para santificación. Y dice, fuimos elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Diga conmigo, fui elegido para obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo. No fuimos elegidos para hacer lo que queramos. No fuimos elegidos para obedecer una parte de los mandamientos y la otra, si te parece muy dura, pues no la obedezcas. Fuimos elegidos sencillamente para obedecer los mandatos de Dios. ¿Cuáles mandatos de Dios? Todos los que están aquí, todos. Y no lo digas, ay, es que me toca esa vida cristiana que es dura. Dígalo con alegría, fui elegido para santificación, fui elegido para obedecer a Dios. Santificar está relacionado con santo, con santidad. Dios es santo. Y santificar significa hacer a una persona santa. Y ese es el proceso que debemos tener. Llegar a esa santidad, a esa perfección, a esa maduración de la santidad, que cada día nos parezcamos más a Jesucristo, nuestro hermano mayor. Santificar es ser separados del pecado. Cuando tú empiezas el proceso de santificación, es que tú le dices, Señor, quiero cortar con el pecado.
Ay, pero es que me gusta el cigarrillo y pues el Señor entiende. Y 3 cigarrillos al día no están mal. O me gusta el licor y las fiestas. Y cada vez que te invitan a esos lugares, fácilmente vas. Solamente voy un momentico, un minutico por estar con mis amigos. Y ahí te amanece en borrachera, en fiesta, en baile, en los apetitos desordenados de la carne. Santificación es separarnos del pecado, cortar con el pecado. Ahora, la santificación es progresiva, es un proceso. Y ese proceso empieza con algo que Jesús dijo en Lucas 14:27. Jesús dijo: si alguien quiere ser mi discípulo. ¿Cuántos quieren ser discípulos del Señor aquí? Uy, ya cada vez levantan menos las manos. ¿Cuántos quieren ser discípulos del Señor? Bueno, obligados tampoco. Dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El Señor demanda tomar la cruz. Y tomar la cruz no es que agarres un madero pesado y te subas a Montserrat y te acuestes. Tomar la cruz es morir al pecado. Eso es tomar la cruz. Es decir, voy a erradicar el pecado. Me separo por completo del pecado, corto con el pecado. Por eso es una cruz, porque para nuestra carne es difícil renunciar al pecado, porque a nuestra carne le gusta pecar, le gusta decir mentiras, le gusta pleitear, le gusta hacer lo malo. Pero cuando tú llegas al Señor y entiendes que solo puedes estar cerca de Él en santidad y que Él demanda de ti santidad por amor al Señor. Por eso es importante que tengas un encuentro con Dios. Por amor al Señor, tú dices: Señor, corto con el pecado y deseo hacer tu voluntad. Es como una frase linda de una canción: más de ti, menos de mí. Se debe empezar, miren, la santificación empieza con el bautismo en agua. ¿Qué significa el bautismo en agua? Cuando Jesús dijo que nos bautizáramos en agua y el ministro sumerge a la persona en el agua, no es por mojarla. Es porque el Señor tiene allí una enseñanza espiritual muy rica para nosotros. Es que tú, públicamente, fíjese los pasos, tú te convertiste en el segundo escalón, pero en el cuarto escalón, públicamente, tú dices en el bautismo: muero al pecado. Y te sumergen en el agua y tú estás diciendo en el acto de ser sumergido en las aguas: estoy muriendo al pecado. Y cuando el ministro te levanta, estás diciendo en sentido espiritual: me levanto para una nueva vida en Cristo. Ese es el significado del bautismo. Algunos lo entienden. Una vez un hermano me dijo: pastora, yo entiendo muy bien eso, por eso es que no me he bautizado, porque todavía no estoy muy seguro de aquello, ¿sí? Sí, decía de aquello, de cortar con el pecado. Pero es importante que tú llegues a ese punto en la convicción absoluta. Y oro para que los que aún no han tomado ese paso lo hagan en esa convicción. Yo recuerdo ahí en Santa Isabel, un joven me dijo antes de bautizarse, me dijo: pastor, ayúdeme a orar, porque yo tengo una adicción tremenda al cigarrillo. Y yo quiero dejar ese vicio allá en las aguas. Y yo voy en fe que así será. Y oramos. Y después me contaba el muchacho y me dijo: pastora, me sumergieron. Y cuando yo salí de esas aguas, yo era otra persona. Desde ese día no me fumo un cigarrillo. El acto de fe, de creer y de la convicción absoluta de morir al pecado.
Es difícil este paso de santificación, pero no estamos solos. Y vuelvo y les aconsejo, en santificación, ¿cuántos estamos en este paso? Si me están entendiendo lo que estoy diciendo, ¿cuántos estamos en este paso? Ya vamos entendiéndonos, ¿sí? Vamos en el cuarto, pero ese es el más, ¿sí? Vamos en el cuarto, dígale al del lado, ojo, porque vamos en el proceso de santificación. Es difícil, pero a todos vuelvo y les recomiendo, lea Romanos 8. Apréndaselo de memoria, Romanos 8. Y ahí vas a saber que no estás solo, que el Espíritu Santo está contigo. Y dice Romanos 8, por el poder del Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne. Y quiero decirles algo más sobre la santificación. La santificación demanda morir como el grano se entierra en la tierra y muere para que germine una nueva planta. Y eso lo dijo Jesús. Miren, no sé si algunos lo han leído este texto alguna vez, pero este es para ti. Dice Jesús, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Cuando a mí me enseñaron este versículo, para mí fue algo que me llevó a un cambio radical. Me está diciendo el Señor que tengo que enterrarme en la tierra como un grano se entierra y morir por completo, para que un nuevo tallo germine, para que una nueva planta crezca según Dios y no según este mundo. La santificación es un proceso de crecimiento. Y él dice en 1 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. La santificación nos lleva a madurar. Y en Filipenses dice que estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Hijo de Dios debe procurar ser santificado. ¿Saben por qué? Por lo que dice Dios en su palabra. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos porque yo soy santo. Y la santificación se lleva a cabo a través de la palabra de Dios. Tú quieres ser santificado, tú quieres cambiar de vida por completo, tú has muerto al pecado en el bautismo y quieres caminar en una nueva vida en Jesucristo. La palabra de Dios es la que nos santifica. Si tú estás diciendo cómo, Jesús dijo esta oración por sus discípulos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si tú empiezas a leer la palabra y a leerla y a meditarla y a memorizarla y a llevarla a lo profundo de tu corazón, dejas de vivir en pecado y comienzas a hacer la voluntad de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Y lo último que dice Dios de santificación está en Tesalonicenses y dice de esta manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que ser santificado? Nuestro espíritu, nuestra alma. En el alma está nuestra mente. Esta necesita ser santificada. Y porque a veces coge como la loca en la casa y se imagina cosas y vive en cautiverio y vive de acuerdo al pecado y al mundo. Y tenemos que
santificar nuestra mente con la palabra. Tenemos que santificar nuestro espíritu, nuestra voluntad, nuestras emociones. Tenemos que santificar nuestro cuerpo. No presentéis vuestro cuerpo al pecado, dice la Biblia. Y cuando estamos en ese proceso de santificación, cada día tenemos que parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Más de ti y menos de ti. Y en medida que tú caminas en ese proceso de santificación, ya sea que mueras o que suene la final trompeta, podrás ir ¿a dónde? A la vida eterna. Pero allá no llegan todos, allá llegan los que han pasado por ese proceso. ¿Comprendieron la palabra? Colóquense de pies. No se vayan, todavía quedan 2 enseñanzas más. Yo no voy a predicar más, pero hay 2 enseñanzas más. De los que están aquí, ¿cuántos están hasta ahora en el proceso de llamado? Hoy el Señor te llama a conversión. Los que están en conversión, pero ahí se quedaron porque todavía no están seguros. El Señor te llama a una conversión genuina para que seas justificado y seas hecho hijo de Dios. Y los que han sido justificados, no pierdas tu salvación. Entra en la santificación. Algunos dicen, ya me quitaron la gráfica. Algunos dicen, no, yo ya estoy en la santificación, entonces ya salvo para siempre. No. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que cuidar la salvación. Tú puedes estar en el último peldaño de santificación, pero si no vives ese proceso, disponiéndote para Dios, erradicando el pecado de tu vida y cada día impregnándote más de la santidad de Dios, si no lo vives, puedes perder tu salvación y la vida eterna. No lo digo para asustarlos, no pretendo eso, pero sí quiero que lo sepas. Porque las iglesias están llenas de simpatizantes, de cristianos entre comillas, pero no de discípulos de Jesús que han muerto al pecado y que hacen la voluntad de Dios. Hoy el Señor te llama a que te entregues a Él y que permitas todo este proceso en tu vida. Como dijimos hace 8 días y hemos dicho durante todo el mes, Señor, lo que tengas que hacer, hazlo en mí. Pero Señor, un día me llamaste y no quiero volver atrás, ¿verdad? Señor, un día me llamaste y voy ascendiendo hasta llegar a tu presencia. Y digamos como Pablo, nada ni nadie nos separará del amor de Dios, cueste lo que cueste. Y solo quiero cerrar con Solo piensa nuevamente en las palabras de Jesús, porque como les dije ya, ese texto es tan profundo. Jesús dijo, si el grano de trigo no va a la tierra y muere, no puede germinar y producir nueva vida. Tú eres el grano. Él te ha llamado para que des fruto, pero tienes que morir. No sé cuántos de ustedes están dispuestos a hacerlo.
Tal vez toda esta mañana el Señor te va a estar hablando, pero para iniciar en este momento, yo quiero que tú cierres tus ojos y tomes la decisión de que quieres ser ese grano de trigo. Y dile: Señor, entiérrame. Yo muero a mi naturaleza carnal y pecaminosa. Yo muero a los apetitos desordenados de mi carne. Yo muero a mis deseos, a mis anhelos. Yo muero a mi orgullo. Yo muero a mi incredulidad. Yo muero a eso que me separa de ti. Yo muero. Porque quiero que la vida de Jesús comience a germinar en mí. Y usted sabe a qué debe morir. Si todavía dice groserías, si todavía se la pasa gritando, peleando con su esposa, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, si trata mal a sus empleados. Usted sabe si no es honesto con sus finanzas. Usted sabe si anda en pornografía. Usted sabe si anda dándole rienda suelta a su carne en los pecados sexuales. Usted sabe a qué debe morir. ¿A qué debe morir? Al miedo, a la incredulidad, a las palabras negativas. ¿A qué debes morir? A la envidia, al orgullo, a la idolatría porque tienes algún ídolo. ¿A qué debes morir hoy? Y dile al Señor: yo muero. Y dígale a qué muere. Dile, yo muero a esto, yo muero a esto. Yo quiero hoy morir para que tú crezcas en mí. Y dile: Señor, santifícame. Santifícame. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, santifícame. Renuévame. Oh Dios, haz la obra que tengas que hacer en mí. Pero yo estoy dispuesto a tomar la cruz y seguirte. Yo estoy dispuesto a morir y hacer tu voluntad. Muere a los malos pensamientos, a la impureza, muere. Oh Jesús, Jesús, hoy muero al pecado. Santifica mi mente, dile: santifícame, santifica mi espíritu, santifica mi cuerpo, santifica mis ojos, mis manos, santifica mi corazón, mis emociones, mi voluntad. Santifícame, oh Dios. Quiero ser como tú. Oh, dile: santifícame mi boca. No quiero abrir más mi boca para tratar mal a otros, para decir groserías, para ofender, para maldecir. Santifica mi hablar, Señor. Santifica, Señor, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Todo lo que soy, aquí estoy, Señor. Por tu Espíritu, por tu Espíritu, por tu Espíritu Santo. Santifícame, Señor. Santifícanos, Señor. Espíritu Santo, la sangre de Cristo nos limpia. Cuando tomes tu lugar en sanidad, la sangre de Cristo nos limpia de pecado. hay libertad. Arrepiéntete si debes hacerlo. Pide perdón a Dios por tus pecados. Confiesa tu pecado. Dile: Señor, me arrepiento, me arrepiento. La sangre de Cristo nos limpia. Límpianos, Señor, límpianos. Santifícanos, Dios. Gracias.
Gracias, que Señor. tu reino venga. Gracias, Jesús. Gracias, En Señor. ti hay gracia, Gracias, Jesús. hoy los redimidos Oh, dicen Jesús. Tu misericordia, despertar. tu bondad, tu amor que nos hace justos. Creemos en ti, Señor, que eres el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro Rey, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Cuando llegues el lugar, Aquí arriba, santifícanos, Señor, santifícanos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.